así nosotros como labranza de sembradíos, Señor. Queremos que tú, Señor, prepares, Señor, nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Que tú nos hables por medio de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú sigues llamando hombres, Señor. Que tú sigues llamando, Señor, al ministerio, Señor. Hoy disponemos nuestra voluntad y nuestro corazón a ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Bien. Amén. El tema a exponer se llama, como título, el llamado de Samuel. El llamado al ministerio de Samuel. Este pasaje lo encontramos en lo que es el primer libro de Samuel. Como referencia tenemos el capítulo 2 en adelante. Pero en sí, para entender de lo que estamos hablando y a qué se refiere, es necesario verlo desde la óptica del capítulo 1, incluso desde anteriormente. ¿Cómo llega Samuel? ¿Cómo se da el llamado de Samuel? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál fue el ministerio? ¿Cuáles eran los tiempos? ¿Qué papel desempeñó Samuel? ¿Verdad? Esto es muy importante. Entonces, me ha tomado a bien hacer lo que es una cronología de lo que es la historia del llamado de Samuel. ¿Verdad? Eso es lo mejor que podemos hacer para exponer el llamado de Samuel. Resulta que en estos tiempos no existía todavía el reinado de los reyes de Israel. Israel como nación, como casa de Dios, como pueblo escogido por Dios, era gobernado por jueces. Y el juez de turno del momento cuando Samuel es llamado era el sacerdote Elí. Pero para poner en contexto, vamos a ver la situación de Israel, qué estaba pasando con Israel en el momento. Resulta de que el juez que antecedió a Elí era nada más ni menos que Sansón. Y todos sabemos la historia de Sansón. Sansón fue llamado especialmente con profecía anticipada de que Dios iba a elegir un varón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque había un conflicto grande entre Israel y una nación de los filisteos. ¿Verdad? Entonces, Sansón, por su extravío y porque no caminó conforme al corazón de Dios, no completó esta misión de Dios de erradicar los filisteos y esa enemistad de los filisteos contra Israel. Luego sucede Elí a Sansón en el puesto. Elí era sacerdote. ¿Qué sucedió con Elí? Bienvenidos, hermanos. Siéntense. Siéntense, hermanos. Ok. Bienvenidos los hermanos. Bien, para poner al tanto a los hermanos que vienen llegando, vamos a hacer una cronología de lo que es el llamado de Samuel. Y les estaba hablando, ahorita venimos empezando, les estaba hablando del contexto, cómo llega el llamado de Samuel, cómo surge el llamado de Samuel. En un tiempo donde Israel era gobernado por jueces, todavía no existían los reyes, y en un momento donde el juez de turno que gobernaba Israel era el sacerdote Elí. Elí había sucedido en el puesto a Sansón. Sabemos que Sansón dejó incompleta la misión de erradicar a los filisteos, porque Sansón se puso a enredarse con las filisteas y murió en una forma desagradable. Y no logró concretar esa idea o el propósito de lo que era a libertar a Israel de los filisteos. Entonces entra Elí como sacerdote y sucede algo. En Elí lo que sucede es que se pervierten los hijos de Elí. Pero en ese tiempo es cuando surge Samuel. Había un hombre, dice que era de la tribu de Efraín, que se llamaba Elcana. Por lo que vemos en el capítulo 1, si ustedes leen la historia de los padres de Samuel, este hombre era de la tribu de Efraín. Y era devoto de Dios, era temeroso de Dios, porque dice que él subía a ofrecer holocaustos y sacrificios. Y los sacerdotes, en ese tiempo, cuando el papá de Samuel subía a ofrecer sacrificio a Israel, que estaba en Silo, eran los hijos de Elí, que Elí era el juez de Israel.
Entonces, los hijos eran Fines y Ofni y Fines. Ahora resulta de que este hombre, el Cana, el papá de Samuel, tenía dos esposas, ¿verdad? Y una de ellas era Ana. Y la historia de Ana era estéril. Hay una cosa muy importante que quiero enfatizar, que siempre que en la Biblia encontramos que nació un hombre con propósito, con llamado de Dios, siempre por lo general vino de un vientre estéril, ¿verdad? Y se da mucho este caso. Entonces vemos el dolor de Ana, que también era una mujer devota de Dios. Entonces Ana viene y se va al templo y llora amargamente y hace votos a Dios, estando Elí allí en el templo. Que incluso la historia dice que Elí la reprendió pensando de que estaba ebria, ¿verdad? Pero ella le dijo, no, tengo amargura de corazón. Ella hizo votos. Resulta que con el tiempo, o sea, los votos que ella hizo era que si Dios le concedía un hijo varón, ella lo iba a ofrecer. Al tiempo de destetarlo, lo iba a ofrecer al servicio completo a la casa de Dios. Y que no iba a pasar navaja sobre su cabello. Y que iba a ser dedicado completamente a Dios. Y vemos cómo cuando el papá de Samuel sube a ofrecer sacrificio, Ana le dice que se va a quedar hasta destetar el niño y llevarlo y presentarlo y dejarlo ahí. Entonces él le da el consentimiento, se queda, y cuando es el tiempo de destetarlo, sube y ofrece sacrificios a Dios y lo presenta. ¿Verdad? Allí cumplió sus votos. Esto lo vemos en el capítulo 1, del 24 al 28. Capítulo 1, del versículo 24 al 28. Ahí está la historia como Ana dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, aquí está, mire lo que ella pidió en su oración, cumpliendo su voto. Y ella dijo, el 26, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Como miramos, la condición de Ana y aquí era diferente. Ya era una condición donde ya no iba a pedir, sino que iba a cumplir su voto ya, el cual se le había dado. Y a dejar el niño allí, a cumplir con su promesa que había hecho a Dios, que si le daba un hijo varón, lo dedicaría al ministerio para siempre. Luego vemos de que la preparación del llamado de Samuel. Porque siempre tiene que haber una preparación. Creo que en la Biblia encontramos, cada vez que encontramos un hombre, un profeta, un hombre que Dios lo utilizó, siempre vemos una preparación, donde Dios lo vino capacitando. Daniel, Moisés, etcétera, etcétera. Vemos una preparación. Y Samuel, por lo mismo, desde que fue presentado y dejado allí, empieza la preparación de Samuel en el servicio en la casa de Dios. Y empieza a desarrollarse en ese entorno del sacerdocio, a servir a Dios. Esto está en los capítulos 2, versículo 35. Capítulo 2, versículo 35 dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Como vemos, era una promesa al mismo tiempo. Yo siempre que leía la historia de Samuel daba la pauta de que todo era mérito de Ana, por lo que había hecho Ana, ¿verdad? Y que ella, pero viéndolo bien, este capítulo 35, quien está hablando allí es Dios. Dios está hablando, mire. Y Dios había hecho una promesa que levantaría un sacerdote. ¿Por qué?
Porque el sacerdocio estaba en manos de los hijos de Elí y dice que Elí no los reprendía. Y todo tenía que ver con la ofrenda y los sacrificios que ellos ofrecían. No eran acuerdo a lo establecido por Dios, pero él lo veía todo y no los reprendía. Entonces Dios viene y en el capítulo 35 hace esta promesa que levantaría un sacerdote. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. En el plan de Dios ya estaba Samuel. Hasta ahorita pues nosotros como lectores de principio pues todavía no sabríamos quién iba a ser. Dios ya lo sabía y incluso Samuel ya estaba en el templo sirviendo de niño. Y esa promesa más adelante vamos a ver cuando Dios la repite y confirma esa promesa que hizo con Samuel. Bien, vamos a ver, este era el entorno del surgimiento de Samuel y del nacimiento de Samuel. Ahora vamos al llamamiento de Samuel. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Aquí vemos en estos dos versículos la condición del pueblo de Israel y del sacerdocio. Y una de la condición era que dice que la palabra de Dios escaseaba en esos tiempos. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice, el joven Samuel, del capítulo 3, ¿verdad? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La condición debido a porque todo redundaba no más que todo en la actitud del pueblo. El pueblo se había desviado, pero en sí, más adelante lo vamos a ver directamente cuando Dios dice ¿por qué? Entonces todo va a la casa de Elí. Lo que se estaba haciendo dentro del templo, lo que se estaba haciendo en los sacrificios y en la ofrenda de Dios. Ese es el objetivo por el cual surge Samuel, porque todo se había distorsionado y se había salido de la línea de Dios. ¿Verdad? En sí el mero problema estaba en el templo, en el lugar de los sacrificios y en la ofrenda. Ok, versículo 3 dice, vamos a hablar del llamamiento de Samuel. El capítulo 3, versículo 1 y 2 habla del momento, el momento cuando Samuel fue llamado, y el momento era el ambiente que se encontraba, y como podemos ver, era un ambiente donde la palabra de Dios escaseaba. Y esto lo vemos también, ¿se acuerdan cuando la promesa de Juan el Bautista, lo que sucedió? También la palabra de Dios dice que había escaseado. Y cuando el papá de Juan el Bautista entra a ofrecer y que sale mudo, entonces el pueblo se alegra, ¿verdad? Y hubo visitación, hubo palabra de Dios. Entonces, así como Juan el Bautista viene en un momento trascendental de la historia donde había una sed por escuchar la voz de Dios porque escaseaba debido a la posición del pueblo en la que se encontraba. En este tiempo también había una sed por escuchar palabra de Dios. Entonces, allí llega Samuel en ese momento crucial de la historia de Israel, donde escaseaba la palabra de Dios. Entonces, uno de los puntos era el momento cuando surge Samuel, el momento, la condición, el estado de Israel. También el lugar donde sucede. Versículo 3. Si leemos el versículo 3, miren lo que dice. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, el lugar donde fue llamado. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Tomen nota, el templo de Jehová, el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Como les dije, ¿verdad? Este fue un llamado extraordinario para una misión extraordinaria que cambiaría los tiempos tanto en la administración del sacerdocio como en el gobierno de Israel. Israel pasaría de ser gobernada por jueces a ser gobernada por reyes. Hubo una transición de los tiempos ahí. Entonces Samuel llega en un momento especial, espectacular. Entonces vemos el lugar donde se da el llamamiento de Samuel. Y es que es en la casa de Dios.
es en el templo de Dios, sirviendo. Ya ustedes pueden saber a qué se refiere, ¿verdad? Ahora el templo lo representa Jesucristo y nosotros permanecemos en Él. ¿Qué nos da a entender la pauta? Permaneced en mí y yo en vosotros. Amén. Mientras permanezcamos en Cristo, pues, estamos dentro también de la posición de ser elegidos y de ser llamados al servicio de Dios. Porque Cristo representa el templo. En los libros vemos donde dice porque Cristo era el templo. En Apocalipsis Juan dice que no, cuando vio la santa ciudad, dice no vi en ella templo porque el Cordero es el templo. Él es el templo. Y lo llama, el llamado que lo da aquí, la pauta es a permanecer en Cristo. Otro de los puntos que dice, cerca del arca. El arca es representación de la presencia del Espíritu Santo. Ese es el arca, la representación de la presencia del Espíritu Santo, esa comunión con el Espíritu Santo. Él mora en nosotros y tenemos que tener esa comunión para estar dentro de la posición del llamado y del servicio. No solo el llamado, sino el servicio. Desde el momento que nosotros venimos a Cristo fuimos llamados, en primer lugar para ser salvos. Luego Dios hace propicia su voluntad en nosotros para utilizarlos como vasos de honra. ¿Verdad? Entonces, pero hay que permanecer tanto en el templo de Dios como en la presencia del Espíritu Santo, como dice aquí. Está el otro párrafo que dice, antes que se apagara, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Mire qué cosa, según la tradición, pues esta lámpara pasaba encendida en la noche, pero se apagaba cuando salía la luz del sol al amanecer. En el mero propiciatorio, en el Santísimo, allí era permanente la luz, ahí no se apagaba. Si usted se va cuando Dios le da las características y las leyes a Moisés sobre el tabernáculo, le dice que nunca se apagará el fuego, siempre arderá. Pero era en el lugar del propiciatorio. Esta lámpara estaba entre el arca y el lugar santo. Entonces se apagaba en la mañana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Samuel velaba. Era de mañana ya. ¿Qué pasó haciendo toda la noche? Dice que se quedó dormido, dice, ¿verdad? Dormía, pero se da en la mañana. Otro punto es que la lámpara representa, como está en la noche, representa la luz de Dios. Nosotros somos esa luz que alumbramos en tiempo de oscuridad. Y mire qué cosa que en Apocalipsis, cada vez que una de las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis, no está en una condición apta ante Dios, le dice, si no vendré contra ti y quitaré el candelero que hay en ti. Entonces, representa oscuridad, un momento de oscuridad, donde, imagínense, ¿qué está diciendo Dios ahí? Vendré y quité mi candelero, los dejaré a la deriva en oscuridad. Mi candelero, quien lo guía, es representación de guía para que miremos. Pero por la condición, entonces dice, quitaré mi candelero y los dejaré en oscuridad, a la deriva. Esa era la condición de Israel en ese momento. Antes que se apagara, o sea, estaba en un momento donde estaba a punto de apagarse la luz en Israel y quedar a la deriva, quedar en manos de los filisteos a la deriva. Pero justamente en ese momento, ¡za!, surge Samuel. Dios es perfecto. Amén. Dios es perfecto. Entonces, quería hacer énfasis en el momento, ¿verdad? Entonces, este es el lugar. Otra de las situaciones que me llamó la atención están en el capítulo 3, versículo 4, 6 y 8. Y es la forma como Dios llama a Samuel, cómo se da el llamado verbal, la voz de Dios. Y como ven, ¿cuántas veces llamó Dios a Samuel? 4 veces. 4 veces, por lo general sabemos decir 3 veces, ¿va? Pero fueron 4 veces. Ahora, me llamó la atención si nosotros leemos, vamos a leer el versículo 4, 6 y 8. Versículo 4, 6 y 8, y miren, ve, lo que me llamó la atención dice, Jehová llamó a Samuel. Aquí estaba después de que dice, va, que antes que la lámpara de Dios fuese apagada.
Estamos hablando sobre que representaba una condición de oscuridad. Entonces dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. El 6 dice, y Jehová volvió a llamar otra vez, ya es la segunda llamada, el segundo llamado, perdón, a Samuel, dice, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahora vamos al 8, viene el tercer llamado. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y miramos ya el versículo 10, que ya llega el cuarto llamado donde se va a revelar Dios. Y viene y le dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Una de las cosas que yo encuentro aquí, que las 3 veces anteriores que Dios le llamó, el escritor hace referencia a que vino la palabra de Dios. Pero en la cuarta vez dice que, o sea, en los primeros 3 llamados solo hace referencia a la voz de Dios. A la voz de Dios, ¿verdad? Siendo escuchada por Samuel. Pero cuando ya Samuel prepara su corazón, Elí viene, interviene, y Elí es quien prepara el corazón de Samuel. Y Elí sirve como la oración que hacíamos anteriormente, que preparara nuestros corazones. Prepara el corazón de Samuel, prepara su mente. Porque es necesario, Dios primero, que Él ha prometido por eso quitarlos el corazón de piedra, dice, y ponerlo un corazón de carne, que sea sensible a la presencia del Espíritu Santo. Entonces Elí eso es lo que hace. Él interviene y prepara la mente de Samuel y prepara su corazón. Entonces él ya va predispuesto, ya con un conocimiento y con una sensación de quién es que le habla. Entonces ya allí ya no solo sale la voz, ya allí dice, agrega, y vino, es una acción de venir. Vino Jehová y se paró, óigase bien. Si usted lee la cuarta vez, es muy diferente a las otras 3 veces. Ya hay una acción tanto de Dios, porque ya hay una preparación del corazón de Samuel. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto, verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la voz de Dios? Y somos como Samuel a veces. Y necesitamos muchas veces esta palabra de Dios, necesitamos muchas veces el Espíritu Santo. Elí allí hace función como la enseñanza de la palabra de Dios, que es la que prepara nuestros corazones. Entonces ya cuando Elí prepara el corazón de Samuel, entonces ya Dios acciona. No solo emite la voz, sino que dice, viene y se para. Aquí es claro, dice, y Jehová pues, dice, y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces. Otra de las cosas que aquí hace énfasis en que 2 veces le dice el nombre, Samuel, Samuel. Cada vez que Dios repitió 2 veces algo, eso significaba confirmación. Y esto lo vemos en los sueños de José. José soñó 2 veces. Una vez que Jacob y la mamá de él representaban el sol y la luna y se inclinaban ante él. Y otra vez los manojos, ¿verdad? De paja. Lo mismo el rey Nabucodonosor con Daniel, ¿verdad? Entonces el hecho de que haya soñado 2 veces, que Dios así lo ha ratificado. Sí. Entonces aquí vemos que le dice Samuel, Samuel. Era una confirmación que él era y que él lo estaba destinando y es eligiendo para la misión.
4, 6 y 8, ¿verdad? Estamos viendo el llamado. Objetivos del llamado de Dios. Entonces vimos lo que era el momento y el lugar. ¿Cómo surge el llamado? Ahora vamos a ver el objetivo del llamado, que es otra cosa ya total diferente. Cuando Dios viene y ya sabe que está hablando con un hombre que sabe con quién está hablando al mismo tiempo, entonces ya Dios le expone la situación y el objetivo por el cual le está visitando y por el cual le está llamando. Entonces vamos a ver el objetivo del llamado de Samuel. Esto lo vamos a ver en los versículos 11 y 14 del capítulo 3. Entonces vemos, ¿verdad? En el 10 que dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. El 12 dice, aquel día yo cumpliré contra Elí. Aquí estamos lo que estaba hablando anteriormente. Y como van a ver ustedes, todo se enfoca en la casa de Elí, el juicio a la casa de Elí, no a todo Israel. Entonces mire, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. El 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa. Entonces, lo que vemos que el objetivo del llamado de Samuel era juicio, establecer juicio de Dios. Ese era el objetivo. Vimos lo que era el momento, el lugar. Ahora vamos viendo lo que es el objetivo del llamado de Samuel. Y era que Dios iba a establecer juicio contra la casa de Elí. Ese era el objetivo del llamado de Samuel. Y lo vemos en el transcurso de la primera y de la segunda, el segundo libro de Samuel. Dice el 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Que él sabe. Era consciente, ¿verdad? Porque sus hijos, óigase bien, aquí está más claro, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. El 14 dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí. ¿A quién? A la casa de Elí. Que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Ok, entonces lo que les decía anteriormente, el llamado de Samuel surge en un momento hostil, tanto Israel como nación, por el problema y el conflicto que tenía con los filisteos. Y al mismo tiempo el problema del sacrificio y de la ofrenda en la casa de Dios por medio de los hijos de Elí y el estado de Elí de no estorbarles. Por eso le dice, él sabe, él lo sabe. ¿Por qué? Haré esto. Él no era desconocedor. Y uno de los problemas que vemos allí era cómo los hijos se acostaban con las mujeres que ofrecían servicio ahí. Dentro del templo fornicaban con las que hacían servicio. O sea, era algo tremendo. Y por eso, y vemos que esto era el cumplimiento de la profecía que se había dado anteriormente. Mire, capítulo 2, 27, 34, vamos a regresar. Dios le dice a Samuel aquí, en el versículo 12, 13 y 14 del capítulo 3, ¿por qué lo ha llamado? Que era para juzgar a Elí, ¿verdad? Para traer juicio sobre la casa de Elí. ¿Por qué motivo? Porque no había estorbado a sus hijos al momento de ofrecer sacrificio, el comportamiento que habían adoptado. Entonces, para comprobarlo, lo retrocedemos a lo que es el capítulo 2, versículos 27 y 34. Capítulo 27 y 34 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa de Faraón? Y yo le escogí por mí
Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ese era el motivo por el cual había sido. En el capítulo 2, versículos 34 y 35, Dios había mandado un profeta a Elí. Y este profeta le dio una palabra a Elí debido a lo que estaban haciendo sus hijos. Y le dice, el 34, dice, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, dice. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Dios ya le había mandado un profeta a Elí, que los dos hijos de él iban a morir. Y eso lo vemos más adelante donde se cumple, cuando los filisteos llegan y toman el arca y ahí matan a los dos hijos de Elí. Allí mueren, allí se cumplió esa profecía. Entonces, pero ellos eran los sucesores del sacerdocio por ser hijos de Elí. Y Dios, en el llamado de Elí, había establecido pues prolongar el sacerdocio de la casa de Elí y pactar con él. Y por eso le dice que nunca haga más esto yo con la casa de... Yo me proveeré de un sacerdote que sea conforme a mi corazón y a mi alma. Ese era Samuel. Entonces vemos de que Samuel llega por medio también de una profecía de Dios, donde Dios había prometido traer un sacerdote fiel. Entonces, el objetivo del llamado de Samuel era establecer juicio a la casa de Elí. Y eso lo vemos porque se cumplió todo lo que Dios le prometió, le dijo a Samuel, le declaró a Samuel. A partir de allí se cortó el sacerdocio de la casa de Elí, y ya se viene por el lado de Samuel y se corta ahí. Muriendo los dos hijos de él, hasta ahí llega y pasa a Samuel. Entonces, otro punto es el ministerio de Samuel. Ahora, el objetivo del llamado, pasamos al ministerio de Samuel. Samuel desempeñó como profeta, como sacerdote y como juez. Un hombre extraordinario. Y si ustedes leen más detenidamente la historia de Samuel, van a ver cómo un hombre tan exacto en la palabra. Me gusta cuando el llamado de David, lo que le declara a David, que David andaba buscando unas asnas que le habían perdido al papá, y el pueblo le pide rey. Entonces era llamado como vidente Samuel, y van a buscarlo para que les diga dónde están las asnas, y las palabras que le declara Samuel a Saúl son tan precisas que... Sí, como profeta también. Como profeta, claro, como profeta. Y como sacerdote, él ejercía sacrificio en el templo, él era sacerdote. Y como juez, si usted lee la historia de Samuel, a partir de que unge rey a Saúl y a David, o sea, antes que diga, él era quien gobernaba. Y vemos cómo Samuel oraba por el pueblo. Y hay un versículo bíblico allí que dice que cuando se dieron cuenta los filisteos, antes de elegir rey a Saúl, sucedió una situación de que subieron al monte, dicen los israelitas, con Samuel como líder. Y los líderes de los filisteos estaban reunidos y se dieron cuenta y subieron a atacarlo. Y el pueblo le dijeron, ora por nosotros, para que no los destruyan. Y dice allí, y tronó Jehová ese día, dice. Tronó Jehová ese día. O sea, fue un estruendo, o sea, la batalla, pues. Y los persiguieron y recuperaron con Samuel todo el territorio que había sido tomado por los filisteos. ¿Y saben qué me llama la atención? Que si ustedes leen el canto que hizo Ana antes de llevar a Samuel a dejarlo ya en la casa de Dios, allí profetiza esa parte. Ana, ya lo vamos a buscar. En el capítulo 1. Ana, capítulo 1, es un cántico que hace Ana, mire, desde el capítulo 2 hasta el versículo 11, es un canto que hizo Ana, pero en este canto Ana declara algo y dice,
Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Wow. Y cuando José oró por el pueblo, cuando ya los filisteos llegaron, ya dice que tronó Jehová ese día. Ya Ana ya lo había profetizado en su canto. Entonces, algo extraordinario, ¿verdad? Aquí dice una nota que dice, Samuel marcó una transición en la historia de gobierno de Israel. Y fue lo que les hablaba de Israel, de ser una nación gobernada por jueces, que los jueces eran hombres que gobernaban en el nombre de Dios. Era una nación teocrática, ¿verdad? Donde un líder dirigía conforme a la voz de Dios. Entonces hizo la transición de jueces a reyes. A reyes. Entonces vivió en esa época Samuel tanto de jueces y fue juez, fue el último juez, como reyes. Entonces el pueblo viene y conforme miraban que las otras naciones tenían un líder, e incluso eso le dicen, no, queremos un rey. Aun cuando Samuel les dice, porque Dios le habla a Samuel cuando le van a pedir rey. Y le dice, te han desechado a ti, así como me han desechado a mí. ¿Verdad? Declárales esta palabra. Y Samuel les declara la palabra de Dios por cuanto lo habían desechado a Samuel y a Dios, pues que... Y ellos le dijeron, no escucharemos, aún así elegiremos un rey que irá por nosotros y peleará por nosotros nuestras batallas. Imagínense, cuando era Dios que peleaba las batallas por ellos, allí desecharon a Dios y a Samuel como profeta. Ese fue el objetivo por el cual pidieron un rey, debido a que las otras naciones tenían un rey. Entonces entra Saúl, ¿verdad? Ya la historia que le contamos, cómo llegó Saúl, pero ya es otros 20 centavos, digo que... Entonces, pero está dentro del ministerio de Samuel. Entonces Samuel marcó una transición en el estado como gobierno de Israel, de jueces a ser gobernados por reyes. Esto está en el capítulo 8 del 1 al 7. Creo que no lo voy a leer porque se los voy a dejar de tarea que lo lean. Ahí van a ver cómo se hace la transición y cómo ya entra Saúl. Y ahí está la historia, como Saúl, ¿verdad? Que buscando unas asnas y el siervo de Saúl le dijo, vamos que hay un vidente y eso. Entonces, eventos históricos. Vamos a hablar un poquito sobre los eventos históricos porque no me quedó tiempo de estructurar, solo puse las citas nada más. Entonces, porque lo que estoy haciendo es más que todo una interpretación cronológica del ministerio de Samuel, ¿verdad? Acordemos que todo esto se puede aplicar también al tiempo actual, ¿verdad? Pero yo me baso más que todo en la historia cronológica de Samuel, porque sí, el título del mensaje, de la enseñanza es ese, el llamado de Samuel. Entonces, dice, los eventos históricos que encuentro yo, uno es el ungimiento de Saúl, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la transición de gobierno ya, de un sistema de gobierno de jueces a reyes, ¿verdad? Y muy importante porque, o sea, la profecía que les dije yo, ¿verdad? Da una cátedra a Samuel de profecía cuando, si ustedes leen este pasaje del capítulo 10, ahí está donde está el ungimiento de Saúl, ¿verdad? Toda la historia, cómo Saúl llega y la profecía exacta de Samuel que se sucedió. Otro de los eventos espectaculares que se da en el ministerio de Samuel también es el momento donde es desechado Saúl como rey. También dice que Saúl era un varón hermoso, dice, de hombros levantados y que sobresalía entre todos, no había nadie como él, ¿verdad? Y vemos cuando Dios, o sea, las características físicas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, si vemos cómo Saúl habla, vemos un hombre respetuoso y un hombre que cuando llega y lo ve al vidente, a Samuel, vemos un hombre respetuoso y todo. Después con el poder es que ya es otra situación, ¿verdad? Entonces, Samuel amaba a Saúl. Desde que Samuel fue a visitar a Saúl, cuando Dios ya lo desechó a Saúl, ¿qué es ese bramido que escucho de ovejas? Porque acuérdense que lo mandaron, ¿verdad?, a erradicar todo un pueblo y él seleccionó lo más gordo y lo más bonito, no cumplió. Entonces Samuel fue y lo visitó, fue la última vez que lo vio. Y de allí en uno de los versículos, ya al final vemos que dice que Samuel lloraba amargamente todos los días a Saúl. Lo lloraba porque lo amaba.
Ese fue otro momento trascendental, ¿cómo es? Trascendental en el ministerio de Samuel para mí, ¿verdad? No sé a ustedes. El llamamiento de Saúl por la transición, también la cancelación cuando Dios desecha a Saúl, cuando él va, por lo que representaba a Saúl como primer rey y cómo lo amaba Samuel. Y otro de los eventos espectaculares es el ungimiento de David. Capítulo 16, versículos 11 y 13. Y vamos a leer para darles lugar a capítulo 16, versículos 11 y 13. Vamos a leerlo desde el 10. 16, capítulo 16, primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leerlo desde el versículo 10 hasta el 13. Y dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá a llorar a Saúl. Entonces, un evento que marca el ministerio de Samuel, ya culminando su carrera, él unge a David. ¿Por qué para mí es importante este evento en la carrera de Samuel? Y creo que el más importante. Se estaba dando una nueva etapa, ya un rey conforme al corazón de Dios, de donde vendría el linaje de Jesucristo, y donde se estaba cumpliendo una promesa desde hace siglos, ¿verdad? Donde se esperaba uno del remanente, de la casa de David. Entonces, elige a David, y como todo mundo conoce la historia de David. Me gusta el carácter de Samuel, la autoridad que representaba Samuel. Cuando él ejerció como juez, en uno de los capítulos, que cuando unge a David, se encuentra, cuando entran a la ciudad, dice Saúl, cuando entra a la ciudad, Saúl con el siervo preguntan por el vidente, con el profeta, que era Samuel, a una mujer, y ella le dice: ve a la ciudad y ahí le encontraréis, porque él ha venido a ofrecer sacrificio. ¿Y sabe qué es lo que me gusta? La declaración que hace la mujer, que le dice: él bendecirá el sacrificio, le dice, y mientras no lo haga, el pueblo no come. El pueblo no puede comer mientras él no bendiga el sacrificio. Samuel representó, algo extraordinario, de los pocos hombres habidos en la historia, no solo en nuestros tiempos, en la historia. Un hombre directamente llamado por Dios, que formó parte de la historia tanto de Israel como del pueblo de Dios, y abarca el pueblo de Jesucristo. Como le digo, él estuvo involucrado directamente en el ungimiento de David, de donde viene la raíz del linaje de Jesucristo. Entonces, esta es una exposición más que todo cronológica, y hay mucho más de la segunda parte, pero por el tiempo, ¿verdad? Creo que es lo suficiente que hemos hablado, y todos, creo que el llamado a Samuel fue espectacular y fue único, con un propósito único. Pero hoy también Dios sigue llamando. Amén. Quizás no para la misma misión como Samuel, ni lo llame como Samuel, pero ante Dios y ante el reino de Dios, toda cosa que hagamos, aún la más pequeña, Dios la toma como importante, como necesaria. Todo lo que hagamos, aún lo más pequeño. Porque de nosotros no podemos ofrecer nada bueno, como dijo el hermano Faustino. ¿Qué podemos ofrecer nosotros si no solo nuestra condición de pecado y de necesidad, de restauración y de que Dios
los ame y los santifique y los justifique y los salve. Eso es lo que le podemos ofrecer a Dios, pero aún ahí Dios ve esa virtud en la cual tanto Él poniendo el querer como el hacer por su santa voluntad, pues nosotros somos propicios a su llamado y podemos hacer algo. Dios les bendiga. Esta ha sido mi aportación y Aleluya. Gloria a Dios. entonces, bueno. Sigue la mesa. Y dice en la Biblia que todo el pueblo de Israel lloró a Samuel cuando murió. Sí.